Hola, buenas noches. Mi nombre es Marixa Garzón, del Grupo de Comunicación Social SEAT Acacías, y les vengo a presentar una exposición por medio de video sobre la unidad 2, fase 2, cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? La cultura en el ámbito de la antropología es un concepto que se define por el hecho de que el ser humano define su conducta a través del aprendizaje para la antropología. Existen dos conceptos de cultura, uno orientado a quienes creen que la cultura es un comportamiento observado y que los objetos materiales facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Por otra parte, se encuentra que la cultura es considerada como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para la fabricación de objetos materiales, en donde lo que realmente se observa son pautas de conducta y se presenta la cultura como una teoría que ayuda a ordenar y comprender una serie de hechos para darle sentido a un grupo determinado de individuos. Dentro de las características que se resaltan para el concepto de cultura, para la antropología encontramos: la cultura es un referente para los comportamientos de un grupo social. Los aspectos de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad como resultado del contacto con otros grupos. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos mediante el cual se establecen las relaciones y la comunicación. La vida social se desarrolla del grupo. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Las reglas no son completamente rígidas y la cultura se transmite de generación en generación. La importancia de este concepto de cultura recae en la ayuda que proporciona al hombre para comprenderse a sí mismo y el entorno que lo rodea. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura es un concepto central para la antropología porque a través de este se determinan las características de los individuos según el contexto en el que se desenvuelven, haciendo más entendible el comportamiento y las costumbres de los individuos, sus representaciones simbólicas y entender a través de la antropología el sentido a las acciones y actividad que realizan. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? En el primer enfoque se incluye la definición tradicional de Edward Bernard Taylor, que ve la cultura como todo un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad. Hubble define a la cultura como un sistema integrado de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica, es resultado de la invención social, es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Bronislaw Malinowski ve la cultura como un medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre vinculada a características biológicas y psicológicas de este. Clouston dice que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí la misma conducta, pues realmente lo que se observa son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cultura y sociedad no son lo mismo. Los individuos pertenecen a una sociedad, pero no a una cultura. Una sociedad es un agregado de individuos, un grupo, que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Mientras tanto, la sociedad es presentada como una realidad tangible sin abstracciones. La cultura es el modo de vida de un pueblo. Definición de los conceptos. Enculturación. Hace referencia al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, por el que se adquieren los conocimientos sociales y modos de comportarse. Todas las personas integradas en una sociedad experimentan la enculturación. La enculturación se presenta de manera compleja.
es fundamental en los primeros años de vida de los individuos, pues es esa época en donde se aprenden los comportamientos esenciales como el modo de comer, hablar, dormir o asearse. En los siguientes años del aprendizaje continua, muchos de los condicionamientos primitivos se vuelven una rutina diaria. Sin embargo, las antiguas pautas de comportamiento no siempre se repiten exactamente y pueden modificarse e introducirse nuevas. Relativismo cultural. Afirma que las pautas positivas y negativas y los elementos adaptativos son relativos en cada cultura, es decir, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extraerse a otras culturas, pues perdería su sentido original. El relativismo cultural supone que toda pauta cultural es tan digna de respeto válida como las demás. Etnocentrismo. Entendemos por etnocentrismo la tendencia a considerar el modo de vida propio referible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la propia cultura. Es la manera como se valora a la propia cultura antes que las demás.